esta declaración como lo hizo Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes estas palabras que dan vida y vida eterna? Y no importa lo que veamos a nuestro alrededor, nuestra confianza está puesta en ti. Y clamo al Señor y yo sé que Él me escucha. Y hoy, al buscar en tu palabra, al anhelar escuchar tu palabra, es un clamor de dependencia hacia ti, Padre. Y yo quiero que tú veas eso, que tú veas los corazones que están clamando a ti al escuchar tu palabra con atención y de esta manera recibir aquella palabra que tú tienes para su vida hoy. Que seas tú, que no sea yo, que sean tus palabras, que no sean mis palabras, que sea tu mente, que no sea mi mente. En el nombre de Jesús, mi Salvador, tu Hijo amado. Amén. Gracias a nuestro equipo de oración. Gracias por este increíble tiempo de oración. Jesús haciendo una afirmación como esta: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Ayúdame a ponerlo ahí en pantalla porque quiero que todos lo leamos. Ahí en Juan capítulo 14 Jesús hace esta declaración: les digo que la verdad, que todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Por qué? Porque voy a estar con el Padre. Versículo 13: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Luego otra vez vuelve a decir: es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Les digo la verdad, dice Jesús, y luego una vez más les dice: es cierto, créanme, que lo que han visto que yo estoy haciendo y lo que yo he hecho, ustedes harán eso y mucho más. Pero hay una clave ahí para poder entrar a ese nivel, para poder entrar a este acceso de fe, y eso es lo que hoy quiero que veamos juntos. Pero eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que en el plan de Dios era de que en ti estuvieran escritas grandes historias de grandeza, de redención, grandes historias de perdón, historias en donde su propósito se va a cumplir de maneras que quizás tú nunca pensaste que se iban a cumplir. Y el día de hoy tú tienes que saber que hay historias que aún no se han contado en tu vida. Ese es el tema para el día de hoy: historias no contadas. Historias no contadas. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Voltea y saluda a 2 o 3 personas. Yo sé que ya saludaste, pero dile: agárrate, porque estoy escribiendo un libro y hay unas historias que nadie ha escuchado aún. Historias no contadas es el tema para hoy. La semana pasada terminamos esta serie llamada Viva y Poderosa. Viva y Poderosa era la serie de 5 semanas, pero hoy no estamos arrancando una nueva serie. Hoy estamos abordando este tema de una sola semana y quiero abordar ese tema: historias no contadas. Historias no contadas. Y yo creo que estas historias que aún no han sido contadas tienen un porqué detrás. Hay un motivo por el cual hay historias en tu vida que aún no has podido contar. No porque no las has soñado, o no porque no has visionado, o no porque no ha habido algo que ni siquiera te permite verlo. No, yo creo que hay algo ahí que está sucediendo en nuestra vida que nos permite no entrar a lo que Dios tiene para nuestra vida. Para entender lo que está sucediendo ahí en Juan capítulo 14 y que tenga un poco más de peso lo que Jesús le está diciendo a sus seguidores, sus discípulos, está hablando con su círculo más cercano. Y si tú conoces el Evangelio de Juan, si tú conoces esta escritura, sabes que Juan 14 van encaminados hacia la cruz. Jesús ya sabe lo que le avecina. Y en esta dinámica que se avecina
un tiempo de mucha ansiedad, de mucha preocupación, un tiempo en donde los discípulos se van a sentir vulnerables porque no van a tener la protección de su maestro. En esta temporada en donde se pondría en tela de duda que Jesús era quien dijo ser, si Jesús era quien dijo ser, si Él realmente iba a hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer. A la vez también Jesús acababa de experimentar o acababa de provocar uno de los milagros más que trajo más alboroto en el tiempo de Jesús, es la resurrección de un hombre llamado Lázaro. Un tiempo atrás también sucedía que había también sucedido que ya muchas personas, donde quiera que Jesús estaba, las multitudes iban detrás de Jesús. Pero dentro de todo esto que está sucediendo, yo creo que los discípulos no tenían ninguna intención de ellos hacer lo que ellos lo único que querían es estar con Jesús. Pero Jesús sabía que algo se avecinaba y les dice: quiero que sepan esto, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Les digo la verdad. ¿Alguien de ustedes creería que había alguien ahí en esa audiencia que creía que Jesús les estaba echando mentiras? No, ¿verdad? Habían visto la integridad de este hombre. De hecho, se escribe en la palabra de que nadie enseñaba con la autoridad que Jesús enseñaba. Jesús era un increíble comunicador. Imagínate atrapar la atención de multitudes sin un sistema de amplificación de sonido como lo que tenemos aquí. Si aquí se me duermen, imagina, no es cierto, aquí no se duerme nadie. Imagínate la nivel de comunicación que Jesús tenía para atrapar a todas las personas y atrapar su atención. Y se describe que Jesús enseñaba como aquel que tenía autoridad. La enseñanza que Jesús era increíble. Entonces, ¿por qué habría Jesús de decirles: les digo la verdad? Y luego al final decirles: es cierto. ¿Por qué? Porque quería atrapar su atención. Estaba haciendo un énfasis sobre algo que era importante que ellos entendieran, especialmente cuando ahora se dirige hacia el final de sus días. Les digo la verdad. Es cierto. ¿Cómo le hacemos nosotros cuando queremos que nos escuchen y queremos que nos crean? ¿Cómo decimos? Hay algo que decimos, no sé, en serio, de veritas, ¿no? A veces decimos, de veritas, en serio, ¿no? La neta. Pues ya revelé mi edad, ¿no? Sí, bueno, ni modo. Pero usamos frases para hacer énfasis sobre aquello que creemos que es importante que escuchen, que crean, que entiendan. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. Pero usa algo para avalar todo lo que Él está diciendo y dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Dicen: pueden pedir cualquier cosa, todo el que crea hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Lo dice en 2 ocasiones. Lo mismo que nuestros hijos hacen con nosotros. Nos comprometen con cosas y ellos: sí, papi puede, sí, mami puede. Y creen los hijos que nosotros tenemos recursos ilimitados, creen que tenemos las fuerzas ilimitadas, creen que tenemos el tiempo ilimitado. ¿A alguien le ha sucedido? Sí, que tus hijos te comprometen con tal cosa y no, pues tú puedes, papi. ¿Por qué? ¿Por qué te comprometen de esa manera? Porque tus hijos confían en ti, porque tus hijos creen en ti y creen que eres el hombre más fuerte del mundo. Ahorita todavía puedo impresionar a mi hijo, el más pequeño, el de 9 años. Él cree que soy el hombre más fuerte del mundo. Él cree que soy el hombre que no sé, o sea, me ve como si fuera para él, a lo mejor hasta de cierta manera, o sea, es un héroe. Porque de esa manera él ve a alguien que es más grande que él, o que quizás cuida de él, o le provee a él. Y es con ese mismo nivel de inocencia, ese mismo nivel de entrega y de confianza que Jesús nos está invitando a confiar. Dice: voy al Padre. A diferencia de nosotros, tenemos un Padre celestial que no tiene recursos ilimitados, no tiene su fuerza ni su poder limitada, no tiene el tiempo limitado.
es un Dios ilimitado, es un Dios ilimitado en poder, ilimitado en ciencia, ilimitado en su habilidad de Él crear con su palabra. Creemos que servimos a un Dios ilimitado. Y Jesús nos está invitando a entrar a este nivel de confianza en donde Él nos dice: todo lo que yo hice, ustedes lo harán, y aún mayor. Pero hay una condición: todas las promesas de Dios son condicionales. Todo esto para todo el que crea en mí. ¿Qué significa creer en Jesús? Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Ahí está la clave. Las historias que aún no has contado están escondidas en tu creer en Cristo Jesús, que Él es quien dice ser y que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Todo el que crea, todo el que crea. Y de cierta manera nos vemos comprometidos a cumplir con lo que el Hijo prometió. Además que ya andemos ya en las últimas: no, hombre, ¿quién te manda por andar? Me hubieras preguntado antes, ¿no? Pero nos vemos comprometidos en cumplir con lo que nuestro Hijo creyó en nosotros. Todo el que crea. Quiero que veas esto, porque es muy importante poner esta base, poner este cimiento antes de entrar a la verdad de la palabra que Él tiene para tu vida en esta noche, en esta tarde. Lo que es muy importante entender es cuál es esa palabra que Jesús está usando cuando está hablando acerca de todo el que crea. Y la puse ahí en pantalla para que lo puedas seguir. Esta es la palabra en el texto original, en el griego. Las traducciones al español a veces se traduce la palabra de diferentes maneras, pero esta es la palabra pistiu. Pistiu es la palabra en el griego que habla o define esta misma traducción que dice todo el que crea. Todo el que crea. Y esta es la definición bíblica de pistiu: es confiar en Jesús o en Dios como aquel que es capaz de ayudar a obtener o hacer algo. Este tipo de creer, la Biblia lo define como una fe salvadora, una fe que te salva, una fe que te rescata, una fe que te libra, una fe que te lleva, una fe que te mueve, una fe que te impulsa. Es una fe salvadora. Y ese es el tipo de fe que Jesús está hablando cuando habla acerca de todo el que cree en mí. Pudiera leerse de esta manera: todo el que confía que yo soy capaz de ayudar a obtener o hacer algo de una manera que te va a salvar, que te va a rescatar, que te va a promover, que te va a impulsar. Todo aquel que crea en mí podrá hacer todas las cosas que yo hice y aún mayores. Qué increíble promesa de Dios. Qué increíble promesa de lo que Jesús está hablando aquí a sus discípulos, y que esta promesa sería transferida a todo aquel que venía a creer. El pistiu: confiar que Él es capaz. La capacidad de ayudar a obtener o hacer algo. Es una fe salvadora. Este tipo de fe salvadora es la que nos lleva a experimentar las historias que causan gloria o que traen gloria a Dios, que traen reconocimiento a su nombre. El primer filtro para ver que una historia que se escribe dentro de lo que describe aquí esta definición bíblica es aquella historia que trae gloria a su nombre. No es para nuestro beneficio, no es para nuestro engrandecernos, es para traer gloria a su nombre. Jesús mismo lo dijo ahí en Juan. Dice: yo daré gloria al Padre, porque yo daré gloria al Padre, Él lo hará en mi nombre. Lo otro que tienes que entender es que esta palabra tiene su origen o tiene su raíz de otra palabra. La otra palabra de donde es la raíz de esta palabra pistiu, que significa creer, cuando alguien cree, es la palabra pistis. La palabra pistis es lo que nosotros conocemos como la palabra fe. Y fe es confianza, fe es seguridad, fe es esperanza, fe es certidumbre. Todos ustedes tienen fe en la silla que están sentados. Ninguno de ustedes dudó si esta silla me va a aguantar o no me va a aguantar. Todos ustedes tienen la certidumbre de que esa silla los va a aguantar las 2 horas de predicación que va a hacer Joel ahorita. A ver si están dormidos. Tiene certidumbre, eso es fe.
es una confianza, es una seguridad. Es más, ustedes algunas hasta tuvieran fe de pararse encima de la silla para alcanzar algo, porque tienen fe y confianza y seguridad, esperanza, certidumbre en ese objeto. Es el mismo nivel de confianza que tú necesitas tener cuando se presenta un mal reporte. Es el mismo nivel de seguridad que Dios está esperando que le muestres a Él cuando llega una mala noticia. Es el mismo nivel de esperanza, de confianza, de seguridad, de certidumbre que se vive cuando crees en mi nombre, dice Jesús. Cuando crees en Él. Es importante esto de lo que estamos hablando. La fe es importante para poder comenzar a ver el desarrollo de estas historias no contadas. Porque hay grandeza. En este cuarto hay grandeza. En esta habitación hay grandeza. Hay grandeza por encima de tu trasfondo. Hay grandeza por encima de tu falla, de tu error. Hay grandeza por encima de tus circunstancias. Hay grandeza. Esas son las historias que aún no se han contado. Cosas mayores que estas harán. ¿Y por qué es de que no se han escrito? ¿Por qué es de que no se han contado? Cuando estamos hablando acerca de esta confianza, esta seguridad, esta esperanza, esta certidumbre, el poder confiar en Jesús, que es el único capaz de hacer, de obrar en un tipo de fe que es una fe salvadora, es porque la realidad del asunto es que no hemos venido a depositar nuestra confianza completamente, nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra certidumbre por completo en Jesús. Hay áreas en nuestra vida donde sí lo hemos hecho, pero hay otras que aún están por escribirse, porque aún están en espera de que Jesús reciba toda tu confianza. Estoy seguro que si pasara el micrófono por aquí entre las filas, pudiéramos escuchar grandes historias de la fidelidad de Dios. Pudiéramos escuchar grandes historias de lo que Dios hizo a tu favor en procesos legales, en asuntos de sanidad, en asuntos relacionales, en libertad de adicciones, en libertad financiera. Estoy seguro que si pasara el micrófono entre las filas, hay grandes testimonios del poder de Dios. Estoy seguro que quedaríamos en asombro de todo lo que Dios ha hecho, si creemos. Si no creemos, no causa asombro. Y el problema es de que dejamos de sentir asombro cuando nos familiarizamos demasiado con su presencia, cuando nos familiarizamos demasiado con Dios y perdemos el asombro de quién Él realmente es. Y es por eso que Dios dice: ¿quieres impresionarme a mí? No depende de tus obras, no depende de tus buenos actos, no depende ni de cuántas veces vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia, no depende de nada de eso. ¿No es importante eso? Claro que es importante, pero eso no es lo que me importa. Eso es el fruto de lo que realmente me importa. ¿Y qué es lo que realmente te importa? Nos diría el escritor de Hebreos: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la confianza, sin la certidumbre, sin la esperanza, sin la seguridad de confiar de que Él puede hacer y Él puede obrar una fe salvadora, sin ese tipo y ese nivel de confianza, es imposible agradar a Dios. Y todo el que se acerca debe acercarse a Dios creyendo que Él existe. ¿Haciendo qué? Creer. Pistiu. Tener una confianza, creer que Él existe, y Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y yo sé que este es un reto para nosotros. Yo sé que este es un reto para nosotros, confiar en Dios en aquellas áreas que están lejos de ver lo que nosotros deseamos ver. Yo sé que es difícil para nosotros confiar en Él, mostrarle a Él nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza, que tenemos certidumbre en Él. Es difícil. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice el escritor de Hebreos. Y ese era el problema con los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo. Jesús sabía que se enfrentarían con este dilema, de que iban a estar luchando con la tensión de que Jesús ya no iba a estar con ellos. Y Jesús les estaba dando una seguridad: van a tener una recompensa si siguen creyendo en mí. No nada más harán lo que yo hice, sino que cosas mayores harán. Y eso es lo que el escritor de Hebreos nos dice: si puedes llegar a confiar, si puedes llegar a esperar en Él, si puedes llegar a tener esta seguridad en Él, tienes la garantía que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad.
Qué increíble promesa. Me gusta como lo dice otra traducción. Él es galardonador. Él es recompensador de aquellos que se acercan a Él con este nivel de creer. Entonces, historias no contadas están al otro lado de tu creer. Es que no he visto a Dios obrar de esta manera. Están al otro lado de tu creer. Y en ocasiones nosotros nos escondemos en nuestras excusas, pero al otro lado de tus excusas te encuentras con un Dios que es fiel. ¿Sabes qué? Te decía la semana pasada que la única manera de tener certidumbre, de tener la certeza en lo incierto, es sabiendo y entendiendo que la palabra, que es Jesús mismo, es lo único que es verdad, es lo único que es eterno, es lo único que es confiable, es lo único que es seguro. Y si eso no es suficiente, lo que debe ser suficiente para ti es que del otro lado de esa seguridad y esa confianza hay una recompensa. La recompensa es de que Él hará todo lo que Él dijo que iba a hacer a tu favor si tú crees en Él. Y esto es lo que yo quiero que te lleves: que cuando tú le muestras a Dios tu fe, Él siempre te muestra su fidelidad. Y es en su fidelidad donde se escriben las mejores historias. En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de quebranto, en estos momentos de dolor, en estos momentos donde parece que todo está en tu contra, siempre es el mejor lugar para que quede registrada la fidelidad de Dios. Es el mejor lugar para que quede registrado su poder, para que quede registrado que Él es fiel en cumplir su palabra. Él no miente, Él no se arrepiente. Él es Dios, Él es Padre. Y Jesús dijo: cualquier cosa que pidan en mi nombre, creyendo, yo te doy la garantía que porque yo voy al Padre, Él lo hará. En mi nombre Él lo hará. En mi nombre Él cumplirá. En mi nombre Él transformará. En mi nombre Él regenerará. En mi nombre Él hará todas las cosas que obren para el bien de aquellos que le aman y que son llamados conforme a su propósito. Ahí es donde se escriben las mejores historias. Al otro lado de tu temor está un creer que te lleva a escribir una historia no contada. Al otro lado de la depresión y la ansiedad está el creer de que Dios es fiel en rodearme con su amor y su misericordia, y que me permite contar una historia que jamás ha sido contada en mi linaje entero. Quizás vienes de un linaje en donde el alcoholismo ha destruido tu familia, ha destruido tus finanzas, ha destruido todo lo que Dios creó para bien, y hoy es el día en que tú decides: hoy escribo una nueva historia en donde esto se rompe, porque yo creo que Él es Salvador, y porque Él es Salvador, Él es libertador, y Él tiene el poder para rescatarme aún de las garras más fuertes del enemigo, porque yo creo en Él y porque yo puedo pedir en su nombre. Yo sé que Él lo hará si me buscan con sinceridad. Historias no contadas. Pero el problema más profundo es que muchas veces se nos pide que creamos en alguien que no hemos visto. Porque aquí la promesa está: si crees en mí. Jesús está diciendo: si crees en mí. ¿Quién de ustedes ha visto a Jesús? ¿Cómo podemos creer en alguien que no hemos visto? ¿Cómo puedes creer en alguien que no has visto con tus ojos físicos? Estamos seguros que hemos visto la bondad de Dios a través de su Hijo Jesús obrar de muchas maneras. Pero cuando estoy en la sala de hospital, y cuando recuerdo que estaba en esa sala de hospital negociando con Dios, escondido en un baño, negociando y tratando de usar mis herramientas, tratando de usar mis palancas, tratando de usar mis buenas obras, me di cuenta que nada de eso sirve delante de Dios. Y me doy cuenta que no es fácil confiar en un Dios que no puedes ver. Cuando tu vista está viendo lo que están en circunstancias, me doy cuenta que no es fácil. Y esta es la invitación: a creer en alguien que no has visto. Esa es la invitación. Si creen en mí, dijo Jesús, si creen en mí. Y ese es el reto. Ese es el problema. Ese es el problema por cual no hemos escrito estas historias que van a contar la fidelidad de Dios y su poder, que no hemos podido creer en algunas áreas de nuestra vida. El problema para nosotros como creyentes es de que a veces se nos invita a creer en algo que no hemos visto. Este era el mismo problema para los primeros discípulos. Jesús sabía lo que se avecinaba y les estaba dando la promesa, les estaba dando la certeza. Y te digo algo: todos se lo perdieron. Ni uno solo se aferró de las palabras de Jesús, ni uno solo.
porque todos estaban a puerta cerrada, todos estaban temerosos de que los próximos por los cuales venían los líderes judíos eran por ellos. Los 11 que le rodeaban, ya nada más quedaban 11. Los 11 que le rodeaban a Jesús vienen por nosotros y vienen por el maestro. Van a pensar que nosotros vamos a seguir con el alboroto. Hay mejor que escondernos, vamos a escondernos. Jesús se aparece después de la resurrección a ellos, emocionados, le cuentan al único que no estaba, a Tomás. Vimos al maestro, vimos al maestro. Nos cuenta Juan, dice que Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron: hemos visto al Señor. Él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Él cumplió su promesa. Él dijo que al tercer día se iba a resucitar. Hemos visto al Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Gloria a Dios, yo sabía que Dios era fiel. No lo creeré. Ver para creer. Ver para creer. Algunos han escuchado la expresión de Santo Tomás, de ahí viene. Ver para creer. Porque muchas veces vivimos de esa manera, ver para creer. Pero si es ver para creer, entonces no es fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque en el deleite de Dios está en tu confianza en Él. El deleite de Dios está en tu seguridad en Él. El deleite de Dios está en ver que tú puedes creer que Él es capaz de hacer que todo obre a tu favor. Pero la verdad del asunto es que es difícil. Y hay historias que quisiéramos estar contando, pero hay historias que aún no se han contado porque aún no hemos creído. Y no hemos creído porque a lo mejor creemos que no hemos visto. Pero ponte a pensar, ¿qué había visto Tomás? Todo lo que había por ver. ¿Qué había escuchado Tomás? Todo lo que había por escuchar. Había visto no solamente milagros, pero había visto la bondad del corazón de Jesús. Había visto su gracia, había experimentado su verdad. ¿Qué más quedaba por ver? Y registra Juan y dice que él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Qué bueno que yo no soy Jesús, porque si yo fuera Jesús, pues tú te lo pierdes, ni modo. Como diría el Chavo del 8, qué bruto, diría yo. Pero Jesús es lleno de gracia, y en nuestra incredulidad Él nos llena con su verdad. Sabes que es necesaria la fe para creer, pero Dios es tan grande en misericordia que Él mismo obra el creer en nosotros. Porque Pablo escribe ahí en Romanos: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no la crea las circunstancias de adversidad, no. La fe la crea la palabra en medio de circunstancias de adversidad. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y como Jesús es abundante en gracia, ¿qué crees que hace? 8 días después se le aparece, y los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Imagino todos temblando, ¿no? ¿Cuál paz? Estamos viendo un muerto. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, Tomás, ven, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano aquí en mi costado, toca la herida. Estoy seguro que hubo una conversación profunda, y todo eso lo hice por amor a ti, Tomás. Luego regresa a la raíz del asunto y le dice: ya no seas incrédulo, cree. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya no seas incrédulo, Tomás, cree. Yo me pregunto, ¿qué más le faltaría? ¿Se perdería de algo ver Tomás de que los demás vieron y él no? ¿Por qué? Porque somos tan prestos nosotros a olvidar la bondad de Dios en nuestra vida. Pero después de eso es que puedo venir a entender que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Jesús es la palabra, y Jesús habló, y Jesús le declaró: no seas incrédulo.
cree. Y cuando esa palabra se plantó en su corazón, cuando esa palabra se plantó en su mente, no quedó otra cosa más que hacer una declaración que vino a transformar la vida de Tomás. Y dijo: mi Señor y mi Dios. No puso en tela de duda si era un rabí más, si era un profeta más, si era un maestro más. Lo declaró tal cual: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y en ese momento fue que él creyó. Exclamó Tomás: mi Señor y mi Dios. Esa declaración comenzó a escribir una nueva historia en la vida de Tomás. Pero lo que aún mejor está, lo que sigue. Porque entonces Jesús le dice: qué bueno, Tomás, tú crees porque me has visto. Necesitabas ver y he venido para que veas. Y tú crees porque me has visto. Pero benditos los que creen sin verme. ¿Sabes de quién está hablando Dios? ¿Sabes de quién está hablando Jesús? De todos los que están reunidos aquí en Visión Miguel Alemán el día de hoy. Bienaventurados aquellos que han creído sin verme, aquellos que creen que soy galardonador, aquellos que creen que yo sí doy buenas recompensas, aquellos que creen y confían que yo puedo hacer que todas las cosas obren para el bien de aquellos que me aman y saben que son llamados conforme a mi propósito. Visión, yo te diría: ya no seas incrédulo. Es que, Joel, déjame contarte mi historia. ¿Qué más necesitas ver? Es que no he visto nada aún. Has visto tu salvación. Y cuando estabas en el lugar de mayor bajeza, Él te amó. Dime tú si eso no es grandeza. Dime tú si ese no es amor del bueno. Cuando estabas en tu lugar de debilidad, Él fue quien te fortaleció. Aún no has visto nada, no seas incrédulo, nos diría Jesús. Él vendría a ti y te diría: sabes, en ese lugar donde todos te abandonaron, donde todos te dieron la espalda, incluso cuando te acusaron y todos te señalaban, yo estuve contigo en ese momento, en esos momentos de soledad, cuando estabas solo en tu habitación y creías que nadie estaba escuchando tu llanto. Yo estaba allí a un lado tuyo. ¿Qué más necesitas ver? ¿Qué más necesitas experimentar? Ya no seas incrédulo. Cree que porque yo he dicho que voy al Padre, estoy intercediendo por ti. Y aquellas historias que aún no has visto es porque aún no has creído. Y hay historias que no se han contado, pero yo estoy seguro que están a punto de escribirse, están a punto de relatarse, porque aquí hay una iglesia que cree, una iglesia que confía, una iglesia que clama sabiendo que Él escucha. Y yo lo que te invito a hacer el día de hoy es que te mantengas firme sin titubear. Vendrán tempestades, sí, vendrán tempestades, y a lo mejor andas en busca de paz. Déjame te digo, la paz de Dios no es la ausencia de tormentas, es la presencia de Jesús aún en medio de la tormenta, sabiendo que si Él está contigo, no importa qué tan fuerte ruja la tormenta, Él con una sola palabra puede hacer que la tormenta cese. Pero si no es así, yo sé que del otro lado de la tormenta quedará registrada su fidelidad, quedará registrada su poder, quedará registrado que soy hijo del Dios más grande del universo. Y yo estoy seguro que, como dice el escritor de Hebreos, podemos mantenernos firmes y sin titubear en la esperanza que afirmamos. Esa esperanza que tú afirmas tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pero nos sucede lo que a veces le sucede a Tomás, que nos regimos por nuestra vista. Es lo natural, lo que vemos con nuestra vista. No damos este paso en fe porque nuestra vista no nos permite. Hay historias que aún no se han contado porque tú has permitido que tu vista limite tu visión. Tu vista ve las circunstancias, pero tu visión puede ver la promesa. Y es tu visión la que te pone por encima. Es tu visión la que te permite ver lo que aún no es. Tu
visión te permite ver la promesa de que tu historia aún está por ser contada. Y sabes que yo sé que nuestra ciudad necesita de Jesús. Yo sé que nuestra ciudad necesita más de Él, más de su presencia. Pero yo creo también que la iglesia necesita más de Jesús. La iglesia necesita más de su presencia. Y el mundo va a ver esta comunidad de creyentes, va a ver esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y es en este cuerpo que da vida a la fe. Es este cuerpo quien llama a la fe. Es este cuerpo que puede salir a los ámbitos de influencia, en la educación, en gobierno, en las artes, en el entretenimiento, en todas estas esferas de influencia en nuestra cultura. Y es donde la iglesia debe estar presente, escribiendo nuevas historias, escribiendo nuevos finales a las historias de las personas, porque es la iglesia quien hace que la vida de la fe nazca, que la fe cobre vida. Y sabes, a veces creemos que es asunto nada más de creer y nada más creer y Dios lo va a hacer. No, es el principio, pero la fe tiene que ser una fe en operación, una fe operante, una fe que está en acción. Y el llegar a creer es lo que te moviliza. Me encanta esta escritura donde Dios habla con Moisés y le da una instrucción y le dice que vaya al monte y le dice que escoja a los que van a su alrededor. Le dice: escoge a los que van a ir contigo. Ponte en movimiento, yo te voy a estar esperando allá arriba. No le dijo que el camino sería fácil. No le dijo que vendrían enemigos. No le dijo que, simplemente le dijo: ponte en marcha. Y para eso se requiere fe. Pero también le dio la recompensa: yo te voy a estar esperando en el lugar de tu milagro. Y eso es fe. Creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan con sinceridad. ¿Qué historia quieres escribir en tu familia? ¿Qué historia quieres escribir en tu matrimonio? ¿Cuál es la historia que aún no se ha contado en tus hijos? Una de libertad, una de reconciliación, una de restauración, una de sanidad, una de salvación. ¿Cuál es? Hay historias no contadas porque aún no hemos creído. Y no hemos creído de la manera que Jesús nos invita a creer. Y eso es lo que hallamos constantemente en el Nuevo Testamento. Que la fe no es una realidad que permanece simplemente en la intimidad del corazón de las personas, sino que su efecto es externo. El efecto de la fe es externo. Y es al inverso también. Si estamos viendo una obra, es porque depende de la fe que está obrando en ti. Y la fe es la condición. Es la condición de la posibilidad para que tu oración, tu clamor sea escuchado. Y si esa condición se da, tu oración será escuchada. Y tu oración lo consigue todo. Y todo es posible para el que cree. Hebreos 11 nos dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, no lo que estamos viendo. No permitas que tu vista limite tu visión. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y sabes, mi oración es de que como iglesia podamos crecer en esto. Hace algunos minutos te hablaba acerca de los valores que tenemos como iglesia. Uno de ellos es sin duda ser un equipo contribuyente, pero otro de los valores que queremos que nos defina, nos distinga como iglesia es una fe creciente. Eso es lo que yo quiero que te distinga a ti, a cada uno de ustedes, sin importar tu edad, sin importar tu etapa de vida, sin importar tu experiencia de iglesia, no iglesia. Yo quiero que tu fe esté creciendo cada día. Esa es mi oración, que tengas una fe creciente. Y esta es la manera como lo describimos. ¿O cómo se ve una fe creciente? Ponemos nuestra fe en acción. Poner nuestra fe en acción es dar pasos, aun cuando nuestra vista natural nos dice que no demos pasos. Eso es poner nuestra fe en acción. Porque la fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago. La fe sin obras es una fe muerta.
tenemos que accionar para poder comprobar. Ponemos nuestra fe en acción y no creemos demasiado pequeño. Y puede quien va a venir y te va a decir que es una locura lo que estás creyendo, y tú dile, bueno, para ti es locura, pero para mí es el poder de Dios obrando, porque su palabra es mi fuente de poder, su palabra es mi fuente de dirección. Esta es una fe en la que yo voy creciendo, una fe creciente, donde no creemos demasiado pequeño, porque sé que aún hay historias que no se han contado, pero mis ojos lo verán. Lo que tu palabra ha declarado, mis ojos lo verán sobre mi esposa, lo verán sobre mis hijos, lo verán sobre mis nietos, mis ojos lo verán sobre esta hermosa iglesia, mis ojos verán sobre nuestra ciudad y nuestra comunidad. Lo que yo sé que Dios ha prometido, mis ojos lo verán. No serán para una futura generación, será en nuestra generación. Mis ojos lo verán, porque yo creo que hay historias que aún no se han contado, pero también sé que hay un pueblo que le ha creído, que Él es más grande, que Él es más fiel, que Él es más poderoso que cualquier adversidad. Y aquellas historias que no se han contado puede ser por falta de acción, pero hoy entendemos que somos llamados a accionar. Ponte a pensar en Pedro. Pedro fue llamado a accionar. Le dijo, echa las redes. Pedro pudiera haber dicho, ya las limpié, ya las remendé, pero Pedro puso su fe en acción, y al tirar las redes contó su mejor historia, la historia de un pescador que pasó de ser pescador de mar a un pescador de hombres por la fe en acción. Ponte a pensar en Mateo, un hombre que era un traidor de la nación. Ponte a pensar en Mateo, que era un recolector de impuestos y todos lo menospreciaban, pero cuando Jesús se acercó a él, él puso su fe en acción y abandonó ese escritorio en el que estaba sentado, lo que era la seguridad para él, y lo abandonó todo por seguir a Jesús. Y Mateo es el único de este grupo de pecadores que se convierte en uno de los biógrafos más grandes de la vida de Jesús, cuando puso su fe en acción. Ponte a pensar en aquella mujer que era diagnosticada ya de muerte y que lo había gastado todo y lo había perdido todo. Su historia se había terminado, ya no había esperanza para ella, pero ella decidió poner su fe en acción, y ella dijo, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. La ley la condenaba a muerte, la gente, si se descubría, moriría, pero yo dijo, yo sé que hay una historia por contar. Y cuando su mano tocó su manto, ella quedó salva y ella quedó sana, porque había una historia que aún tenía que escribirse. Piensa en Zaqueo, un hombre que era un recaudador de impuestos, y este hombre era el peor de lo peor entre su nación, robaba a todos, pero un día decidió poner su fe en acción. Él se subió a un árbol porque quería estar escondido de todos, pero ahí es donde Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy entre a tu casa, porque ahí en tu casa comenzará a escribirse una nueva historia. Hay historias que aún no has contado, Zaqueo, pero hoy comienzan a escribirse y comienzan a relatar la historia que ese día Zaqueo recibió la salvación cuando escribió una nueva historia sobre su vida. Piensa en Nicodemo, un hombre que era parte de una secta religiosa, a oscuras, en medio de la noche, se acerca con Jesús y sabía que había algo que faltaba. Un hombre que conocía la ley, practicaba la ley, se acerca a la, ¿qué necesito? En medio de la noche Jesús le ofrece salvación. Una historia no contada comenzaba a escribirse ese día, de que Nicodemo, un hombre que quizás por vergüenza, por temor, en lo más oscuro de la noche, va y se acerca a un Salvador, pero era un instrumento escogido para Dios, para escribir la historia más grande de la humanidad. Porque Nicodemo, junto con otro discípulo secreto de Jesús llamado José de Arimatea, fue el instrumento que Dios escogió para contar la historia más grande de la humanidad, la historia de una tumba vacía. Porque ellos fueron quienes tomaron el cuerpo de Jesús
Y la historia de Nicodemo no hubiera sido la misma si no pone su fe en acción, si no ves y él pone su mirada en su desventaja. Entonces yo sé que hoy hay personas que están poniendo su mirada en su desventaja. Estás poniendo tu mirada en tu falla, en tu error, en las etiquetas que has venido cargando, pero el creer te liberta de todo eso y te ayuda a escribir una nueva historia. Y podemos decir, como diría Pablo, sin embargo, seguimos predicando, seguimos anunciando, porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, vamos, dilo junto conmigo: creí en Dios y por lo tanto hablé. Creí en Dios y por lo tanto hablé. Entonces, visión, para contar tu historia debes alinear la confesión de tu boca con la fe de tu corazón. Y mientras algunos hablan de unas eras del pasado, mientras algunos hablan de las situaciones de desventaja, hay personas aquí que hablan hacia su futuro, hablan de nuevas historias, hablan de nuevos comienzos y nuevos finales. Esas historias no contadas, yo creo que hoy será el comienzo de todo lo grande que Dios va a hacer en ti, por ti y a través de ti. Hay alguien aquí que lo cree juntamente conmigo. Hay alguien aquí que cree en este Dios salvador, que cree en esta fe salvadora, que cree en esta fe redentora. Ese es el tipo de fe que Dios está depositando en ti en este momento. Padre, oro por cada persona en este lugar. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que una palabra que entró a los corazones el día de hoy, que el enemigo va a tratar de robar al salir de este lugar, pero hoy yo declaro que son tierra fértil, que son tierra buena, una tierra en donde darán mucho fruto, donde esta semilla no perderá su fruto, donde esta semilla no perderá su cosecha, que todo lo que tú has intencionado con esta palabra se cumplirá en el nombre de Jesús. Creo y declaro que nuevas historias comienzan a contarse el día de hoy, todo para traer honor y gloria a tu nombre. Alguien ayúdeme a darle gloria a Dios.